Romanos, en el capítulo número 13, en el versículo número 12. Lean todos conmigo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aleluya. Diga, vestido de Cristo. Diga, las armas de la luz. Mire qué hermoso esto. Vistámonos las armas de la luz. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5. Lean conmigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Digan conmigo, armas de nuestra milicia. Digan, no son carnales. Diga, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Amén, amén y amén. Yo quiero que hoy podamos recibir la palabra bajo el tema nuestra poderosa armadura espiritual. Díganle a eso, tenemos una armadura espiritual. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Y queremos hablar durante unos minutos sobre nuestra poderosa armadura espiritual. Y le he titulado así, nuestra poderosa armadura espiritual, porque la expresión más famosa de toda la Biblia, probablemente en torno a la armadura espiritual del creyente, es la que aparece en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, donde la Biblia declara, y de allí estaremos tomando lo que tiene que ver con la estructura de todo este mensaje, y estoy seguro que así como Dios me ha bendecido, Dios también le va a bendecir a usted hoy, y usted va a salir de aquí fortalecido por la palabra de Dios. Aleluya. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, y ya lo estaremos leyendo específicamente, pero vamos a centrarnos en dos ocasiones por lo menos, en los cuales en ese pasaje aparece la expresión vestidos de toda la armadura de Dios. Y luego dice, tomad toda la armadura de Dios. Ahora, yo les decía a ustedes, repitan conmigo las expresiones claves. Digan conmigo ahora, vistámonos las armas de la luz. Díganlo, vistámonos las armas de la luz. Ahora digan bien fuerte, las armas de nuestra milicia. Digan ahora, la armadura de Dios. Mire, esas tres expresiones tienen algo en común. Número uno, la armadura de Dios. Número dos, las armas de nuestra milicia. Número tres, las armas de la luz. El apóstol Pablo, que es el que escribe estos pasajes inspirados por Dios, fue tocado por Dios, fue guiado por Dios, inspirado por Dios para hablarnos de esta revelación poderosa que todo creyente debe tener en cuenta. Y en el pasaje a los Romanos nos habla de que debemos estar vestidos de aquellas armas de la luz. En el pasaje a los Corintios nos dice que las armas de nuestra milicia, y esa palabra milicia aparece en griego como strategia, de donde también se traduce estrategia, expedición, guerra o contienda. En otras palabras, cuando nosotros le decimos sí a Dios, automáticamente le estamos diciendo no a las tinieblas. Cuando nosotros le declaramos al Señor nuestro amor, nuestro pacto, nuestro compromiso, automáticamente estamos declarándole guerra a las tinieblas. Y amados hermanos, cuando nosotros somos conscientes de que Dios no nos ha llamado al evangelio para que disfrutemos como si estuviéramos en una especie de parque de diversiones, y aunque es cierto
que en la vida cristiana hay momentos maravillosos, hay momentos especiales, hay momentos sin iguales. ¿Cuántos han vivido momentos que son indescriptibles, momentos de bendición, de alegría, de gozo? Pero hay momentos en la vida cristiana donde se levantan grandes guerras, y esto no debe ser extraño para nosotros, porque es normal. Cuando nosotros le decimos no al mundo, nos hacemos enemigos del sistema de las tinieblas y por ende nos volvemos amigos de Dios. Pero cuando le decimos sí a las tinieblas, entonces nos convertimos en enemigos de Dios. Y vale la pena ser amigo de Dios y no enemigo de Dios, porque el que es amigo de Dios tiene esperanzas aún en medio de los ataques. Desde este púlpito y en algunos otros lugares lo hemos dicho varias veces: cuando nosotros tenemos problemas con las tinieblas, tenemos a quién acudir. Pero cuando tenemos problemas con Dios, ¿a quién acudimos? Si alguien se pone de enemigo de Dios, no hay a quién pedirle socorro. Ni siquiera, y yo lo uso en términos jocosos, ni siquiera metiendo a todos los enemigos y a todos los archienemigos y a todos los fuentes de las tinieblas, los más fuertes, y metiéndolos como en una licuadora y fusionando y haciendo uno solo. Ni siquiera todos juntos pueden hacer algo en contra del Dios tan grande, el cual nos ha llamado a ser parte de su ejército. Por eso damos gloria a Dios en esta hora. Ahora es cierto, entonces, basado en este pasaje, 2 Corintios 10:4, que Dios nos da armas para la guerra espiritual. De ahí se traduce la palabra milicia, estrategia, expedición, guerra, contienda. Y dice que esta guerra nuestra no es carnal, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Y me quiero centrar ahora en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, sin perder de vista estas expresiones plurales de las armas de la luz o de las armas de nuestra milicia. Uno se pregunta, apóstol Pablo, inspirado por Dios, ¿de qué nos estabas hablando allí? ¿De qué clase de armas nos estás hablando? ¿Cuáles son las armas de la luz? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia que no son carnales, que son poderosas en Dios? ¿Cuáles son esas? Y cuando vamos a Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante, si ustedes pueden leerlo conmigo, mire lo que dice la Biblia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, aleluya, y en el poder de su fuerza. Vestíos de parte de la armadura de Dios. ¿Cómo dice? Ok, me gusta porque están ustedes ahí atentos. Vestíos de toda la armadura de Dios. Aleluya. Para que podáis, note eso, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hay una versión de la Biblia que dice: nuestra lucha no es contra seres humanos de carne y hueso, o seres humanos como nosotros, sino que el texto dice, si no, ahí está la guerra. Por eso es que las armas de la luz, las armas de nuestra milicia, la armadura de Dios, es en definitiva una armadura espiritual para los que están en plena guerra con las tinieblas. Y note lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, sino contra, y ahí empieza a describir desde los más fuertes. Dice principados, estos son seres demoníacos de alto rango, seres muy fuertes, ángeles caídos. Número 2, contra potestades. Número 3, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este sistema. Número siguiente, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, dice otra vez, mire cómo repite esto, y cuando la Biblia reitera algo es porque quiere que le prestemos atención. Había dicho, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora dice, por tanto, tomad
toda la armadura de Dios, para que podáis, aleluya, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuántos quieren permanecer firmes en este camino bendito del Evangelio? Dios no te llamó a retroceder, no te llamó a quedarte caído. Dios te llamó a mantenerte firme hasta el final. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Y mire lo que dice acá: tomad toda la armadura de Dios. Luego el texto comienza a describir, y allí es donde me llamó la atención, y por eso quiero hablarles sobre nuestra poderosa armadura espiritual, porque aunque se le llama la armadura de Dios, Él nos la entrega a nosotros, nos la da a nosotros, y es para nuestro beneficio, es para nuestro bien, es para nuestra victoria. Dice: estad pues firmes. Y quiero que lean estas armaduras fuerte conmigo, porque ahí empieza a describir algunas piezas de la armadura. Número 1, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Una especie de cinto o cinturón. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 2, y vestidos con la coraza de justicia. Número 3, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Aleluya, diga sobre todo. En otras palabras, tengan muy en cuenta esto: el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otra versión dice: todas las flechas encendidas del diablo, del enemigo. Y tomad el yelmo, como un casco, de la salvación. Y, oiga esto, esta es fundamental: y la espada, diga la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Porque algunos cuando hablan de la armadura de Dios paran aquí, dicen: esta es la armadura. Pero si usted es minucioso, se dará cuenta que un soldado sin esta arma poderosa que sigue no será efectivo. Por eso dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En otras palabras, el apóstol Pablo acá, inspirado por Dios, compara la armadura del soldado romano con la armadura espiritual de Dios para cada cristiano, y así nos da una poderosa revelación que hoy vamos a estar estudiando. Y note un detalle importante aquí: los soldados romanos, y esto es algo que sirve para que nosotros aprendamos de cualquier cosa en la vida como hijos de Dios, y es que siempre, aún en los momentos más adversos o en los momentos más difíciles, nosotros podemos aprender y sacar grandes lecciones de la vida, aún de los momentos más crudos y más difíciles y más rudos de la vida. Porque el apóstol Pablo podía haber querido ni siquiera tener una imagen de los soldados, porque los soldados fueron de aquellos que participaron en su persecución, finalmente en su propia muerte, en su propio martirio. No podían ser siquiera algo que él quisiera dejar por ahí en sus registros. Pero cuando el Señor lo inspira a escribirnos algo basado en la armadura del soldado romano, es porque precisamente los hijos de Dios tenemos una particularidad que nos hace diferentes a cualquiera otro que no ha conocido la esperanza de Cristo, y es que aún las cosas más difíciles de la vida nos sirven a nosotros para sacar de allí grandes lecciones, donde finalmente Dios sea glorificado, donde finalmente Dios sea exaltado. El Hijo de Dios es capaz de alabar a Dios aún por las cosas más difíciles de la vida. ¿Y por qué esto? Pues sencillamente porque aún de las cosas más difíciles podemos aprender grandes lecciones para nosotros.
Y cuando me imagino al apóstol Pablo visualizando detenidamente, con su nacionalidad romana, como hebreo también, pero con su nacionalidad romana y con todas las características, pero a pesar de todo lo que él podía ver en estos personajes, él pudo dejar, inspirado por Dios, guiado por Dios, algunas lecciones muy interesantes, tan interesantes que esto ha llamado o ha captado la atención de muchos eruditos, de muchos estudiosos de la Biblia, como por ejemplo en una ocasión el doctor J. Vernon McGee, en su estudio sobre Efesios, él declara que en Efesios capítulo 6, que es el que vamos a estar analizando básicamente, en Efesios capítulo 6, él nos muestra que se ve a la iglesia como un soldado. Diga soldados de Cristo. En el capítulo 6, porque es cierto que cuando alguien piensa en la iglesia, algunos la ven solo como la esposa o como la desposada, o en términos que no son muy coherentes con el término original, pero por lo menos se capta la idea, como la novia del Cordero. Pero realmente, cuando nosotros vamos a la Biblia, la iglesia es catalogada no solo como la novia o la desposada o la esposa del Cordero, sino que también es vista la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y si Él es la cabeza y Él es el mismo Jehová de los ejércitos, este cuerpo también es visto como un ejército, y por eso nosotros somos vistos como soldados. Por esa razón, mis amados hermanos, nosotros sabemos que ante el Señor somos vistos como sus ovejas de su prado. Diga, ovejas de su prado. Pero ante las tinieblas debemos ser vistos como soldados del ejército del Señor. Pero hay gente que curiosamente ante las tinieblas se quiere ver como una pequeña ovejita, y ante Dios quiere portarse a veces arrogante y fuerte y rudo. Pero llegó la hora de que entendamos cuáles son nuestras verdaderas posiciones. Ante el Señor somos las ovejas de su prado. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero ante las tinieblas somos llamados a ser soldados del ejército más poderoso, el ejército del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y haciendo un breve bosquejo, el doctor J. Vernon McGee encuentra 5 cosas que me llamó la atención y solo las voy a mencionar. En el capítulo 6, esto no lo vamos a estudiar ahora, nos tomaría mucho tiempo, solo lo menciono. Él habla de la iglesia como un soldado. Y es curioso que dentro de la iglesia, o dentro del análisis de la iglesia como un soldado, se nos muestra la armadura de Dios para ese soldado. Y en primer lugar, él habla de las relaciones del soldado, versículos del 1 al 9 del capítulo 6. Usted lee y usted se dará cuenta cómo deben ser las relaciones adecuadas según Dios para ese soldado. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4, el mismo apóstol Pablo declara: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Él siempre tenía esa idea de un soldado para la iglesia del Señor. Ahora, número 2, el enemigo del soldado. Eso aparece en los versículos 10 al 12 del capítulo 6. Y ahí declara que ese soldado, que es la iglesia, tiene enemigo, y obviamente ese enemigo tiene sus secuaces, tiene su equipo, y habla de las acechanzas del diablo, habla de las insidias o de las estratagemas del diablo. Una estratagema es una estrategia de guerra para destruir a ese soldado. Y obviamente dentro de la guerra espiritual, nosotros hemos tenido ya algunos estudios sobre esto, porque nosotros somos conscientes de esa realidad. Porque cuando se nos olvida esa realidad, entonces fácilmente bajamos la guardia. Pero amados hermanos, no es tiempo de estar dormidos. Yo sé que la noche está avanzada, dijo el apóstol Pablo, y se acerca el día. Así que desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Llegó la hora, iglesia, de que en medio de este mundo siempre estemos alerta. Alerta. Y note esto: el apóstol Pablo, y también desde la visión del doctor J. Vernon McGee, encuentra que
Además, ese soldado tiene protección. Habla de la protección del soldado, los versículos 13 al 18 de Efesios. Y ahí está toda la armadura de Dios de la que vamos a estar estudiando. Luego, en el punto 4, él encuentra el ejemplo del soldado. Y Pablo, siendo un buen soldado de Jesucristo, es un gran ejemplo a seguir. Y eso está en versículos 19 al 22. Y en quinto y último lugar aparece la bendición del soldado. Eso está en los versículos 23 al 24 del capítulo 6 de Efesios. Es decir, este sería un bosquejo para estudiar a fondo, más exegéticamente o más rigurosamente, el capítulo 6. Pero yo me quiero centrar más que todo en el tema de la armadura de Dios. Un soldado, y creo que en esto vamos a estar completamente de acuerdo, un soldado, por bueno que sea, es decir, por muy buen soldado que sea, correrá peligro de muerte si no tiene en cuenta los siguientes aspectos que voy a mencionar. De esta manera, el soldado, si no tiene en cuenta los 7 aspectos que le voy a decir ahora, definitivamente no podrá tener éxito en la guerra. Pero si los tiene en cuenta, el soldado podrá mantenerse firme hasta el final y salir bien librado en la batalla. Y yo quiero decirle que Dios tiene todo tan tremendamente diseñado y tan grandemente calculado para nosotros, que Él nos llamó y Él sabía, es muy consciente de que al llamarnos estaríamos en pleno escenario de guerra. La gran guerra Él la vivió en la cruz del Calvario, por eso se le llama el campeón del Gólgota. Ya Él venció, ya Él derrotó a las tinieblas, despojó a los principados, los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. Pero esta guerra continúa por el hecho de que Dios ha permitido que la iglesia, en medio de todo este proceso, también disfrute de las bendiciones de lo que es una conquista, de lo que es una guerra, de lo que es una victoria, porque Él no solamente peleó y venció, sino que Él quiere que nosotros podamos pelear y vencer, porque si Él venció, con Él nosotros también podemos vencer. Él quiere que tú también experimentes lo que es esto. Y mire, hay 7 cosas que todo buen soldado debe tener en cuenta. Número 1, debe estar bien nutrido y bien fortalecido. Imagínense usted un soldado desnutrido y debilucho. ¿Será que puede hacer algo en la guerra? Servirá para hacer burla del enemigo. Pero cuando un soldado va a la guerra, debe estar bien nutrido y bien fortalecido. Diga conmigo, nutridos y fortalecidos en Dios. Número 2, debe llevar su armadura o equipamiento completos. ¿Debe llevar qué? Su armadura completa. Porque puede ser muy buen soldado, puede haber sido entrenado por décadas, puede ser un experto, pero si está ya en plena guerra y no tiene ni siquiera lo necesario, no tiene las armas necesarias, no tiene el equipo necesario, no va a ser efectivo. Número 3, debe estar bien ejercitado, porque un soldado no funciona si no está bien ejercitado. Y claro, aquí estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Número 4, debe trabajar en equipo con los suyos. Imagínense un soldado, por bueno que sea, esto no es como en las películas, solo en las películas pasa que un tipo se le levanta como a 20 y todavía uno les gana 20. Y uno dice, pero ¿cómo? Eso no es posible, en la vida real no es posible. El otro día estaba mirando por ahí una escena de una película y aparecían por lo menos unos 40 o 50 tipos grandes y con muchos armamentos, y uno solo se levantó contra ellos y con un palo largo, con eso los venció. Y uno dice, pero ¿cómo? Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Eso pasa, pero en las películas. Pero en la vida real y más en la vida cristiana, Dios nos llamó para trabajar en equipo. Somos soldados, pero no somos soldados aislados, no somos soldados separados, somos soldados del gran ejército del Señor. Él tiene sus ejércitos celestiales, pero también tiene su iglesia espiritual, también es su ejército. Y esta debe trabajar en equipo. Por eso es que cuando hay una guerra, aún en los momentos más adversos,
se requiere que aún los más dotados, los más fuertes, siempre deben estar cerca a su equipo. De lo contrario, si logran destruir a un general, o si logran destruir al rey, o si logran, pueden hacer mucho más daño. Por eso al final todos se necesitan. En este ejército todos nos necesitamos. Número 5, debe estar en constante, este es un soldado que es buen soldado, debe estar en constante comunicación con su autoridad. Y obviamente hablamos en un sentido de iglesia, hay autoridades y nos comunicamos los unos con los otros, pero estamos hablando aquí en un nivel mayor, y es que como iglesia debemos nunca perder nuestra conexión con la autoridad máxima, con el general máximo, con el rey máximo, con el soberano máximo de este ejército, y es el Dios de esta iglesia. Cuando se pierde comunicación, una de las peores tragedias de los soldados en la guerra es cuando son llevados lejos, o cuando son aislados, cuando son emboscados, cuando hoy en día en la era de las comunicaciones, cuando les arrebatan sus medios de comunicación, ellos son presa fácil del enemigo. Número 6, todo buen soldado debe tener estrategias, diga estrategias. Por eso se habla de un entrenamiento, se habla de una formación. Y es cierto que cuando una persona llega al evangelio y es nuevo, entra en un proceso de una vida nueva. Por eso se llama el nuevo nacimiento, se le llama nueva vida. Y claro, cuando una persona llega, muchas veces ignora las cosas del mundo espiritual, pero aquí en el camino del Señor se le empieza a formar en estrategia, se le empieza a dar lecciones para su propia victoria. El día de hoy precisamente estaba en la mañana con un hermano de la congregación, un hermano nuevo, y él está pasando una situación difícil y estamos orando por él y sabemos que Dios ya empezó a dar la victoria, pero le decía a él, antes de orar por su plena liberación, quiero enseñarle cómo mantener su liberación. Y empezamos a estudiar por lo menos 15 pasos para mantenerse en plena liberación. Y en muchos de esos casos él dice, yo no sabía esto, porque así somos nosotros cuando estamos comenzando. Pero qué lindo es saber que el Dios nuestro nos llamó a este ejército a pelear, pero no nos dejó ahí a solos, no a medias, no allí mediocremente. Él nos dio las herramientas para mantenernos en la guerra y para tener las estrategias correctas, para no caer en las maquinaciones del enemigo. Y número 7, un buen soldado debe saber a quién se enfrenta. Debe saber a quién se enfrenta. Porque cada ejército tiene sus fuertes, cada enemigo tiene sus fuertes, tiene sus maneras de atacar. Y Dios es tan lindo, es tan precioso, es tan preciso, es tan perfecto, que Él nos ha dejado todo en su palabra para poder tener en cuenta todos estos elementos antes mencionados. Por esa razón, quiero comenzar a analizar algunos de los aspectos de nuestra armadura espiritual que es poderosa en Dios. Note eso. Así que si un soldado va a la guerra, debe estar bien preparado. Para eso, además de su ejercicio, además de su entrenamiento, evidentemente debe tener nutrición adecuada, debe tener fortaleza, debe recibir algo específico el soldado cristiano. Y en Efesios capítulo 6 versículos 10 al 11 encontramos la respuesta a esto. La Biblia dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primera cosa que nunca se debe olvidar, querido soldado. Diga al que está a su lado, nunca se te olvide eso, querido soldado. La primera cosa que el Hijo de Dios nunca debe olvidar es que si usted ha sido llamado a una guerra, usted no puede ir a la guerra desnutrido espiritualmente. Usted necesita estar nutrido. Esa es la razón por la que se persiste, se insiste en congregarse, en buscar de Dios, en asistir constantemente, en invitarte a un grupo de amistad, a una célula, en darte un estudio. ¿Por qué? Porque esto nutre y alimenta nuestra vida espiritual. La palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos nutre espiritualmente.
Y por débiles que estemos, una palabra de Dios es más poderosa que todas las palabras del diablo. Una palabra de Dios es más poderosa que todas las palabras de las tinieblas. Y por eso es que cuando tu palabra, la palabra de Dios, llega como un rema de Dios a nuestros corazones, esa palabra puede traer liberación a nuestra existencia. Diga, me alimento con su palabra. Pero el texto nos muestra que el Espíritu Santo es el que nos da poder. Él es el que nos fortalece en esta guerra. Y nos fortalece para vencer. Nos da fuerzas para continuar. Y nos da autoridad para mantenernos en la victoria. Esa es la obra perfecta de Dios. Por eso, mis amados, si vamos a entrar a ser conscientes, y es lo que Dios está haciendo hoy en día, está empezando a despertar la conciencia de la iglesia, del servidor y de cada uno de nosotros, que la única fortaleza que nunca debemos soltar y que debemos de pedirle a Él que Él nunca nos suelte, es la fortaleza que viene del Señor y en el poder de su fuerza. Y allí es donde nos vestimos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque la Biblia dice a través del apóstol Pedro que el enemigo nuestro anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y muchas veces a los cristianos se nos olvida eso. Muchas veces cuando empezamos a disfrutar victoria, sobre todo, nos olvidamos que hay un enemigo que está resentido, que está herido y que odia profundamente a cada uno de nosotros. Pero, amados hermanos, hay un amor que supera el odio de las tinieblas, y es el amor soberano de Dios para con nosotros, porque es amor eterno, amor inalterable, amor inmensurable. Pero para eso debemos volver a nutrirnos con la palabra y llenarnos del Espíritu Santo. Por eso oramos, y lo decía mi esposa hace unos días predicando, seguimos orando. Y ustedes, amados hermanos, los que ya recibieron el Espíritu Santo, sigan avivando esa llama, ese fuego que está en ustedes. Y los que aún todavía no han tenido esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo, no se desanime, no se desespere. Por eso simplemente tenga fe y apele y desee y busque, y llegará el momento donde el Señor le inyectará su poder, le dará su fortaleza para que venza, para que continúe, para que se mantenga en victoria. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios esta noche? Así que, mis amados, esa es la razón de por qué insistimos, amados. Busca congregarte, busca conectarte con un... Hoy en día, y yo creo que aquí hay algunos que me pueden dar testimonio, fe de eso, cuanto más nos comprometemos con las cosas de Dios, más fortaleza recibimos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay algunos que están un martes o están en un grupo de amistad y enseñan, y a veces reciben y a veces predican, y están en un grupo, algunos están en un seminario, otros están en el instituto. Constantemente se están nutriendo espiritualmente. Pero además se están promoviendo tremendos avivamientos. Las vigilias no han sido en vano, los ayunos no han sido en vano, la oración no ha sido en vano. Dios ha empezado a moverse sobrenaturalmente, y esta iglesia ha empezado a hacer eco en el mundo de Dios. Pero también las tinieblas lo perciben, y a ellos no les gusta cuando un hijo de Dios se nutre y se fortalece. Pero llegó la hora, mis amados hermanos, de que nos decidamos de una vez por todas. Porque hay gente que en medio de esto, cuando se entrega a Dios, hay gente que me ha dicho: pastor, yo como que más bien voy a llevar la vida cristiana un poco relajado, yo no voy a ayunar tanto, yo no me voy a meter tanto en Dios, porque cuando más me meto en Dios es cuando más ataque recibo. Y uno le dice: ¿qué está esperando? ¿Que el diablo lo aplauda? No. Muchos cristianos prefieren estar, entre comillas, en paz con las tinieblas, aunque con ellos jamás el hombre está en paz, porque ellos odian a todo ser humano. Y lamentablemente algunos prefieren que Dios esté entristecido o enojado contra ellos. Y algunos dicen: Dios es bueno, Dios me juzgará. Pero la Biblia dice: grande, terrible, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mis amados hermanos,
Yo por mi parte he decidido que Dios esté contento aunque el enemigo esté enojado. Y eso es algo que te asegurará tu victoria. Prefiero meterme en Dios, prefiero amar a Dios, prefiero alimentarme, prefiero llenarme del Espíritu, que cuando tenga problemas tengo a quien acudir. ¿Habrá alguno que ha decidido eso también esta noche? ¿Ha decidido eso también en esta hora? Aleluya, aleluya. El combate espiritual del cristiano, según Efesios 6, 12 al 13, no es contra carne y sangre. Y es cierto, ya lo describimos, ya lo leímos, pero el apóstol una vez más nos dice: si ya son conscientes que su lucha es contra entidades del mal, entonces tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. En otras palabras, esto es una lucha de carácter espiritual. No es contra otros seres humanos como nosotros. Y cuando nosotros perdemos de vista eso, también nos va a traer problemas espiritualmente hablando. Porque hablábamos con alguien en estos días sobre alguien que está siendo atacado por por gente que le ha amenazado y le ha dicho cosas feas y le han hablado de que le quieren hacer daño, en fin, todo eso. Pero él decía, más que esas personas, hay alguien detrás de ellos que los usa como títeres y como marionetas. Y el diablo generalmente usa en esta guerra a muchos seres humanos como sus títeres, como sus marionetas. Pero quiero decirle que no podemos perder de vista esta realidad, y es que esa gente, aunque también tiene un corazón malo, retorcido, y están bajo la influencia de estos seres, pero nuestra guerra en sí no es contra seres humanos como nosotros, sino contra principados y contra todo tipo de influencia del mal, contra el sistema de mundanalidad e incluso contra nuestra propia carne, contra nuestras propias tendencias o naturalezas pecaminosas. Y amado hermano, ahí es donde está la gran batalla del cristiano hoy en día, y esa es algo que no se puede perder de vista. Cuando el cristiano es consciente de eso, es capaz de hacer cosas que otro no es capaz de hacer. Por ejemplo, cuando yo me entero que alguien quiere hacerme daño o que me ha intentado hacer daño, ya sea un brujo, ya sea quien sea, y yo tengo esto claro, mi oración no es para que venga un juicio y acabe con esas personas, aunque ellos están tratando de maldecir lo que ya Dios ha bendecido, y nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido, y nadie puede parar lo que Dios ha comenzado, nadie puede cerrar lo que Dios ha abierto, no puede. Porque hay una obra mayor que se llama propósito de Dios. Y el propósito de Dios no lo puede detener nadie. Alguien escribió en estos días una frase que me gustó y decía: si tú vives en el propósito de Dios y Dios tiene propósito contigo, no hay brujería, no hay hechicería, no hay diablo, no hay demonio, no hay nadie que pueda detener tu propósito, porque no es tu propósito, es el propósito de Dios. Y yo doy gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que no estamos en nuestro propósito, sino en el propósito de Dios. Alguien puede aplaudirle un momento y alabarlo. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque hay cosas que tú ni te imaginas, hay cosas que tú ni sabías, ni sabes, que han lanzado contra ti, pero estás aquí, no por tu buena suerte, no porque eres el mejor, sino porque Dios tiene propósito contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ¿saben cuál es mi oración? Que aquellas personas que quieren hacer daño, si son de Dios, Dios los toque, Dios los libere, los demonios salgan de ellos, luego el Señor les ponga arrepentimiento, los llene con su Espíritu Santo, y un día vengan y puedan testificar de que ellos salieron de la maldición y ahora hacen parte del reino de la luz. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Claro que sí, Dios lo puede hacer. Oh, alabado sea el nombre del Señor.
Nuestra guerra en sí no es contra seres humanos, sino contra todo tipo de influencia maligna y aún con nuestra propia carnalidad. Y eso, desde adentro, la carnalidad, y desde afuera, las entidades diabólicas pueden aprovecharse de las debilidades del ser humano, y ahí es donde se desata la guerra. Quiero leerle básicamente solamente unos pensamientos que me llamaron la atención de algunos libros. Hay un libro muy interesante que se llama Victoria sobre los espíritus malignos, de Frank Marzullo, página 55. En el numeral número 5, hablando sobre cómo mantener la liberación, declara: para mantener la liberación, uno de los tantos puntos que usted debe tener en cuenta es usar siempre toda la armadura de Dios y entender por completo su significado. Porque hay gente que no entiende lo que hay detrás de todo eso, y de eso es lo que vamos a estar enseñando, es entender que Dios no nos mandó a una guerra desarmados ni desprovistos. No, Dios no va a hacer eso. Él es un Dios bueno, Él es un Dios grande, Él es un Dios de amor, Él es un Dios sabio, Él es un Dios que nadie lo toma desprevenido. Él todo lo tiene planeado, pero lamentablemente muchos cristianos ignoran la revelación de la armadura de Dios. Por eso vamos a hablar de ello. Por otro lado, hay otro libro muy bueno que se llama, el libro se titula Cerdos en la Sala, una guía práctica de liberación, de Frank Heymund, capítulo 8. Lo tengo en dos versiones del libro. En este libro aparece en la página, en esta versión, página 52, en el numeral número 1. Y él dice, también hablando de pasos para retener la liberación, el numeral número 1 dice, o el numeral 1, dice: usar toda la armadura de Dios. Cuando leo esto me he dado cuenta que ellos entendieron muy bien el asunto de lo que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, insiste. Él dice en dos ocasiones en los mismos versículos: úsenla toda, no parte, sino toda. Le pongo un ejemplo: usted puede llevar la espada, usted puede llevar el apresto, el calzado, pero si no lleva el casco de la salvación en una guerra, fácilmente le apuntan a la cabeza y usted va a tener graves problemas. Usted puede ir con casco, pero si no lleva espada, ¿cómo va a pelear? Usted puede llevar casco y espada, pero si no lleva escudo, ¿cómo se va a proteger? Usted puede llevar escudo, casco y espada, pero si no lleva calzado, aún las piedras del terreno lo van a herir. Usted no va a poder avanzar demasiado. Por eso diga toda la armadura. Y él declara: la armadura espiritual del cristiano aparece descrita en Efesios 6, 10 al 18, y él habla de 7 piezas en esta armadura: los lomos ceñidos con la verdad, la coraza de la justicia, los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí hay algo interesante: la oración en el espíritu. Diga: orar en el espíritu. Es indispensable prestar atención al yelmo de la salvación, porque es el guardián del pensamiento. La mayoría de los demonios, al asaltar los pensamientos, busca entrar de nuevo. Conviene ser cuidadoso con los pensamientos que se pueden considerar como negativos, porque son del enemigo. Sepárelos de los suyos, reprenda y rechace, dice, los pensamientos que le den los demonios, y reemplácelo con pensamientos espirituales. Filipenses 4:8. Resista al diablo a la primera señal de ataque. Y esta es una palabra de desafío para nosotros. La primera señal de ataque, y usted debe resistir al diablo. Pero para resistir al diablo debe estar fortalecido en el Señor. La Biblia dice: por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, en esto pensar. Una de las primeras áreas que Satanás va a atacar cuando quiere destruir a un cristiano es el área de nuestra mente. Y por eso, mis amados, vamos a creer que Dios nos va a traer esto no como una información más, sino como una revelación para proteger a toda su iglesia.
Porque si hay algo por lo que he estado orando estos días es para que Dios empiece a traer una protección completa. Y cuando decía protección completa vino, mi armadura es completa, pero esa armadura poderosa espiritual se las di a ellos, pero no las están usando. Así que mis amados hermanos, llegó la hora de que como iglesia abramos los ojos espirituales y digamos: Señor, nos has dado la armadura, queremos usarla toda la armadura. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? Así que mis hermanos, voy a avanzar solamente hasta donde pueda el día de hoy. Dejaré el resto para la siguiente. Hay unos componentes de la armadura de Dios o de la armadura espiritual para el cristiano. En esta etapa introductoria quiero mostrarles con algunas imágenes para que se hagan una idea de esta armadura. En la armadura de Dios para el cristiano encontramos 7 componentes fundamentales. Número 1, hay uno que se llama el cinto. Ahí está, el cinto de la verdad, o el famoso cinturón de la verdad. Como pueden ver, no es simplemente una correíta, tiene características específicas que cubren, que sujetan el cinto o el cinturón de la verdad. Luego está la coraza o pectoral de justicia. Ese me llamó la atención. El siguiente, solo quiero que los visualicen allí. Este pectoral o esta coraza es una coraza metálica, generalmente o de hierro o de bronce, pero es un elemento fuerte, y es a eso a lo que hacía alusión el apóstol Pablo cuando nos habla de la armadura de Dios. Luego está en tercer lugar el calzado. Mire, ese calzado es diferente, es específico, se llama el calzado o botas del Evangelio de la Paz. Y tiene unos taches como de clavos allí, que sirve para que en el combate el soldado pueda mantenerse firme, pueda proteger su pie. Pero también una pisada de estas es bastante tremenda, bastante tremenda. Nadie le gustaría recibir una pisadita de estas. Número 4, el escudo de la fe. Como pueden ver ahí hay 3 escudos. Y no es un escudito pequeño, no es uno que escasamente cubre parte de la cabeza o un brazo. Es un escudo que cubre prácticamente la totalidad del soldado. Es a ese escudo romano o a ese tipo de escudo romano al que se refería el apóstol Pablo, del cual nos habla como el escudo de la fe. Porque uno de los ataques más siniestros en medio de las adversidades es contra nuestra fe. Y el día que perdemos la fe, ese día lo perdemos todo. Por eso, amados hermanos, aún en momentos difíciles, aún cuando no vea respuesta, aún cuando, como nos predicaban anoche, aún cuando Dios diga no, Él no lo hace para que perdamos la fe, sino para que confiemos más en Él. Y la fe es algo que jamás debemos perder. Levanta el escudo de la fe, con el que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Y ese escudo tiene cuero para que cuando los dardos de fuego lleguen se apaga, sirve como un material aislante. Número 5, está el yelmo. Mire ese casco, el yelmo o el casco de la salvación. El casco específico que cubría la frente, que cubría el rostro. Aquí pueden ver, esto se puede bajar también y es muy seguro. Y es algo que los cristianos deben tener en cuenta y de lo que estaremos hablando. Número 6, la siguiente se llama la espada del Espíritu, y esta es la que más me llamó la atención, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios. Noten ustedes que no es una espada cualquiera, es una espada diferente, es una espada como arqueada. Y es una espada que tiene doble filo. Esta es la que más se parece, no es exactamente la que quería. Se llama la famosa machaira, una espada romana específica, la cual le llamaban la espada más letal. Era una espada de la que habla la Biblia, una espada más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y es cierto que la palabra de Dios para los que son de Dios puede darles vida, pero la misma palabra para los que no son de Dios puede traerles juicio y condenación. Ya estaremos hablando de ella. Y por último, la última espada, no encontré cómo figurarlo, pero ahí ustedes ven ya un soldado muy completo.
con todos los elementos necesarios, con su espada, con su cinto, con su coraza, con su casco, con su escudo, y este es tipificado por la oración. Si hay algo que hará que nos veamos en el mundo espiritual así, es que no descuidemos nuestra vida de oración. ¿Quieres verte así? Entonces, como lo decía el hermano Segundo predicando, siga orando. Si usted quiere ser un verdadero soldado, no pare de orar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hará que te mantengas constantemente armado espiritualmente. Así que, mis hermanos, por temas de tiempo voy a dejar hoy hasta aquí. Al fin y al cabo también no hay afán de comenzar una nueva serie. Y yo quiero, con la ayuda del Señor, dejar esto hasta aquí, porque si nosotros estudiamos la armadura de Dios, nuestra armadura de la que estamos hablando allí, nuestra armadura espiritual, poderosa armadura espiritual, veremos en ella algunas armas que sirven para defendernos, pero hay otras armas que sirven para atacar. Son armas defensivas, pero también hay armas ofensivas. Y amado hermano, nada más hermoso que saber que tenemos un Dios que nos llamó y nos dotó y nos acompaña y va al frente, y Él declara: no es tuya la guerra, es mía, yo peleo por ti. Pero además nos da herramienta, no nos deja solos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que, mis amados, hoy solo quiero que meditemos para terminar en Marcos 16, 17 al 20. Esta palabra la va a recibir alguien en esta noche, en este lugar. Estas señales seguirán a los que creen. Diría yo, a los que han recibido también toda la revelación completa, porque sé que hay gente que experimenta parte de esto, pero no tiene toda la armadura. Pero el texto dice en Marcos 16, del 17 en adelante: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios en el poder, la majestad, la autoridad. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ojo con esto, ayudándoles el Señor, firmando la palabra con las señales que le seguían. Amado hermano, este es el Dios del cual nosotros seguimos hoy creyendo y del cual nosotros estamos predicando. El Dios que nos da las herramientas, el Dios que nos da la armadura, el Dios que nos metió en el proceso, el Dios que nos sostiene en el proceso, el Dios que nos ayuda a salir del proceso. Él es el Dios que no nos va a dejar en la guerra perdidos, al contrario, Él nos dará la total victoria. Alguien póngase en pie y alabe a Dios un momento y diga: mi Padre está conmigo todos los días de mi vida. Oh, aleluya. Dice: ayudándoles el Señor. Y aquí quiero decir algo: si fuera la guerra únicamente nuestra, ya nosotros estuviéramos, la mayoría, muertos o totalmente destruidos. Pero, amados hermanos, yo puedo testificar en este día y en estos días de que si estoy aquí, si tú estás aquí, se lo debes y se lo debemos únicamente a la misma gracia de Dios. Yo sé que aquí hay gente que se ha tenido que enfrentar a entidades del mal, aún en su propia vida, en su propia familia, en su propio linaje, en su propia generación. Fuerzas diabólicas que han querido poseer hasta su mente, su cuerpo, su alma, su espíritu. Pero, amado hermano, Dios te diseñó no para que seas una guarida de Satanás ni de sus demonios.
Dios te diseñó para que seas un templo de su Santo Espíritu. Y por eso en este día te vas a ir de aquí bajo esa revelación. Yo fui llamado para echar fuera demonios y no para hacer guarida de ellos. Hablarán nuevas lenguas. Y por eso nosotros creemos todavía. Yo sé que vivimos en un mundo que no cree en lo sobrenatural. Y algunos creen en lo sobrenatural, pero de las tinieblas. Y niegan lo sobrenatural de Dios. Pero creemos todavía en el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Él puede darte poder a través de su gloria, a través de su Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes. Habrá momentos donde tú vas a tener que estar en lugares que a otros les han dañado, pero Dios a ti de allí te va a sacar victorioso. Aquí hay algunos que han tenido que ser sometidos a información, a personas, a mensajes, a cosas que a otros los envenenaron, que a otros los destruyeron, pero tú has salido victorioso y has salido adelante. Hay algunos que entraron a la universidad, bebieron el veneno de la serpiente, los volvieron ateos, los volvieron ignorantes, los alejaron de las cosas de Dios, los hacen blasfemar de la palabra de Dios. Pero hay algunos aquí que si se conectan al antídoto de la sangre de Jesucristo, aun cuando tú seas dinamitado y bombardeado por fuerzas del enemigo, Dios permitirá que las manos de las serpientes no te puedan hacer daño alguno. ¿Por qué? Porque está revestido con el antídoto más poderoso, y es el de la sangre de Jesucristo. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Usted no sabe cuántas cosas usted ha vivido. Algunas accidentalmente, otras por maldad. Alguien le quiso hacer daño, pero Dios lo tiene allí. Lo que a otros mató, al Hijo de Dios lo vuelve mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros creemos todavía en el poder de la oración, y esa es parte de nuestras armaduras. Cada vez que tú vayas a tomar un alimento, así sea un confite, un dulce, no dejes de orar y de decir: yo bendigo este alimento en el nombre de Jesús. Y aún el agua que tú tomes, la Biblia dice: Él bendecirá tu pan y tus aguas y quitará toda enfermedad de en medio de ti. ¿Cuántos creen que todavía esta señal está aquí? Y algo más, levante sus manos. Dios, hoy vamos a orar para terminar, para pedirle al Señor que Él unja tus manos, porque Él va a usar tus manos para que otros sean sanados. Dice: y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Algo que decía mi padre me llamó mucho la atención. Él decía: todos tenemos, los que somos de Cristo, la misma autoridad para orar por los enfermos. Algunas ocasiones mi padre ha orado por mí o por otros que estaban enfermos y Dios los ha sanado o me ha sanado. Pero en alguna ocasión, como él lo testificaba en estos días, una hermana vino y oró por él y Dios lo sanó. Y llegó la hora donde la iglesia en general, y esto es lo que estamos orando hoy, y lo estamos viendo ya, cada vez que se presente la oportunidad, cada vez que haya alguien con una necesidad, está bien, para eso está el pastor, bien, me llaman y en lo que podamos estamos, pero llegará el momento donde él no podrá estar, él estará de viaje, él no estará allí, y tú dirás: Señor, tú también has ungido mis manos. Y el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Pablo, el mismo Dios de apóstol Pedro, el mismo Dios de tu pastor, es tu Dios, y Él te está dando autoridad para poner tus manos y otro se ha sanado. Así que levante sus manos y ore conmigo. Diga: Señor, gracias por darme la revelación de nuestra poderosa armadura espiritual. Señor, yo te doy gracias porque hoy tú nos estás despertando, estás abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser. Tú estás trayendo una revelación específica a tu iglesia, porque cuando la iglesia se encuentra bajo ataque, es cuando la iglesia debe volver a tomar las armaduras espirituales. Cuando la iglesia, si tú
tu hogar, si hay alguien aquí, si tu liderazgo, si tu ministerio, si tu vida, si tu alma, si tu espíritu, si tu cuerpo se halla bajo ataque, amado, la noche ha avanzado, se acerca el día, pero desecha las obras de las tinieblas y vístete de las armas de la luz. No permitas que el diablo se burle en tu propia cara. Al contrario, clama a Jehová, clama al rey de este ejército, clama a tu Padre y Él te dará el poder, Él te dará la autoridad, Él te dará la unción necesaria. No hay nada que el diablo pueda hacer contra alguien que está verdaderamente armado. Aquí está la armadura de Dios, aquí está la armadura de Dios. Ella viene sobre tu cabeza, ella viene sobre tus manos, ella viene sobre tu pecho, ella viene sobre tu cintura, ella viene sobre tus pies, ella viene en el nombre de Jesús. Las armas de la luz, las armas de tu milicia no son carnales, son poderosas para destruir fortalezas. En el nombre de Jesús yo declaro que si hay un ataque contra alguien aquí, si hay una acechanza de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomo la espada del Espíritu y declaro que se rompe la maldición, se corta en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien puede adorarlo un momento, alguien puede declararse libre. Oh, catarrabas y catarrabahaya. Hay una oración que el diablo no tolera y es la oración en el Espíritu. Ora en lenguas, ora en lenguas, ora en lenguas, ora. Y catarrabababababahaya. Ahora sí, apláudelo, apláudelo fuerte y alaba a tu Padre. Y esta no es una iglesia cualquiera, esta es una iglesia que tiene al Todopoderoso de su lado. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Desde allá atrás, aquí en el medio, aquí adelante, alguien alabe, alguien adore a su Dios.